¿Puede la ciencia explicar todas las cosas? ¿Es la ciencia omnipotente? ¿Puede la ciencia decirnos o ser el único método para nosotros adquirir conocimiento o entender o interpretar alguna cosa? Eso es lo que proclama el cientificismo. El cientificismo proclama que la ciencia lo puede definir todo, la ciencia puede darnos todo el conocimiento. Solo por medio del método científico natural, el ser humano puede conocer una cosa, experimentar algo. Esto es una falacia sin duda alguna. Y justamente vamos a ver ahora en este vídeo al doctor, filósofo y teólogo William Lane Craig, que está en un debate y él argumenta en contra de esta pseudociencia llamada cientificismo. Y en este video, en esta parte del debate, el doctor William Lane Craig va a darnos al menos 5 cosas que la ciencia no puede estudiar. Y en el contexto en el que nosotros estamos, es importante tener en consideración todas estas. ¿Por qué? Porque si algo o algún argumento utiliza el ser humano para debatir en contra de nuestra fe, es ampararse bajo el paraguas de la ciencia. Pero la ciencia no nos puede explicar todo. E incluso la ciencia no nos puede explicar a Dios, ni tampoco nos puede decir si Dios existe o no existe. Eso no le compete a las ciencias naturales explicarlo. Pero bueno, vamos a ver el video del debate y luego sacaremos otras conclusiones. Porque la gente quiere creer, quiere desesperadamente creer, y con el hecho de que en realidad no necesitas un Dios. Es como un argumento necesario en contra de la existencia de Dios. Bueno, supongo que no entiendo tu argumento. Me explico, ¿acaso eso no es cometer la falacia genética? Trata de decir que por medio de explicar cómo se origina una creencia, por ende estás demostrando que la creencia es falsa. Incluso si eso fuera cierto, que la creencia en la existencia de Dios nace del miedo, la ansiedad y las cosas por el estilo, lo cual no admito. Pero incluso si fuera cierto, es una falacia genética decir que porque esa es la manera en la que se origina una creencia, por lo tanto la creencia es falsa. Pero eso es solamente la mitad del argumento, aún no termino. No digo que por el hecho de que la ciencia puede explicarnos todo, que solo eso es adecuado. El hecho es de que la ciencia es omnipotente. Y el hecho de que entiendo que gente como tú está desesperada por creer en un Dios. No, pero dos argumentos falaces juntos no forman un argumento sólido, ¿verdad? Entonces, ¿niegas que la ciencia puede explicarnos todo? Sí, niego que la ciencia nos puede explicar todo. Entonces explícame, ¿por qué la ciencia no puede explicarlo todo? Bueno, si lo hubieras mencionado antes, yo habría listado algunos ejemplos. Pienso que hay un buen número de cosas que la ciencia no puede probar, pero que son aceptadas racionalmente. Déjame mencionar 5 de ellas. Verdades lógicas y matemáticas no pueden ser probadas. La ciencia presupone la lógica y las matemáticas. Así que tratar de probar que esto consiste en matemáticas no se puede. Verdades metafísicas. Existen otras mentes como la mía. El mundo externo es real. El pasado no fue creado hace 5 minutos con apariencia de pasado. Son creencias racionales, pero que la ciencia no puede probar. 3. Las creencias éticas sobre declaraciones de valor no son accesibles al método científico. No puedes probar con la ciencia si los científicos nazis hicieron en los campos de concentración algo malo. Número 4. Los juicios estéticos no son accesibles al método científico. Por lo tanto, lo bello, lo bueno, no pueden ser probados por medio de la ciencia. Y finalmente, notablemente, la ciencia misma. La ciencia no puede ser justificada por el método científico. La ciencia está permeada de muchos presupuestos. Por ejemplo, la teoría especial de la relatividad. Toda teoría se basa en la suposición de que la velocidad de la luz es constante en una dirección entre los puntos A y B, pero eso no puede ser probado estrictamente. Simplemente aceptamos eso para que la teoría tenga validez. ¿Quién en el público lo impacta tanto, doctor Atkins? Ninguna de estas creencias pueden ser probadas científicamente, pero aún así es aceptada por todos y seguimos siendo racionales. Amén. Amén. Gracias al Señor por la vida del doctor William Lane Craig. Es tremendo, ¿no? Cómo el doctor no abarca este argumento en contra de nuestra fe, ¿no? Bueno, quiero
resumir y resaltar y enfatizar cosas que él dijo. La ciencia no lo puede explicar todo. Es tremendo, ¿no? Miren la actitud arrogante del científico a la hora de decir que la ciencia es omnipotente. O sea, no hay cosa, de verdad que no hay argumento más falaz que eso. La ciencia en lo absoluto no es omnipotente. Y es tremendo, ¿no? Porque eso muestra la naturaleza pecaminosa con la que nacemos. El hombre nació, fuimos creados para adorar. Pero desde la caída, tal como dice Romanos capítulo 1, el hombre cambia la gloria del Dios invisible por imágenes de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, el hombre dejó de adorar al único Dios vivo y verdadero por su maldad, por su rebeldía, para adorar cualquier otra cosa. Y aquí literalmente este hombre está haciendo de la ciencia su Dios, ¿no? Incluso al darle, ¿no?, este atributo que solamente le corresponde a la deidad, diciendo que la ciencia es omnipotente. Pero tal como el doctor William A. Crane le dijo, hay al menos estas 5 cosas que la ciencia no puede probar. Pero a mí me gustaría resaltar una de ellas y es tal lo que dijo el doctor Crane, es la ciencia no puede probar si algo, una acción moralmente es buena o moralmente es mala. El cientificismo, la ciencia no nos puede a nosotros ayudar a probar si realmente lo que hizo la Alemania nazi es correcto o es malo. Eso no lo podemos nosotros determinar por medio de el método científico natural. Nosotros no podemos experimentar y probar si eso estuvo bueno o estuvo malo. Y eso no lo puede explicar la ciencia. No se puede explicar a través de un método científico natural que nosotros conocemos. No, es tremendo esto porque es importante, hermano. Porque esto conlleva un poco también al hecho de lo que está pasando con nuestro contexto, ¿no? Nuestros valores, los principios, el valor hacia la vida, el valor hacia nuestro prójimo, cómo hay tanta rencilla, pleitos, guerra, cómo desde que se le comenzó a dar la espalda al único Dios vivo y verdadero, nuestra sociedad viene en un declive constante. Esto, el cientificismo, la idea de que la ciencia lo explica todo y el hombre encerrado en esta caja, no, en esta caja que se ha fabricado de que la ciencia le puede dar una cosmovisión de la vida, es lo que está llevando y está ayudando a que nosotros tengamos una de las épocas más inhumanas que estamos viviendo, desde el momento en que se le dio la espalda a Dios y pensando que la ciencia puede darnos respuesta a todas las cosas, se está dejando de trabajar y se está dejando de cultivar en nosotros un carácter piadoso, se está perdiendo el valor por el carácter y la moralidad. Pero quería compartir este video porque si nosotros como cristianos, a algo a lo cual nosotros nos vamos a enfrentar constantemente, es al tema del argumento de la ciencia, ¿no? No, la ciencia ha demostrado que Dios no existe. La ciencia ha demostrado de que no hay mundo, un mundo venidero, no existe el cielo, no existe el infierno. Pero la verdad es que la ciencia ni siquiera puede probar la existencia o la inexistencia de Dios. En lo absoluto puede hacer esto. Y además de todo lo que William Lane Craig ha dicho aquí en este debate, que la ciencia no puede explicar la lógica, la ciencia no puede explicar las matemáticas, sino que tiene que presuponer que éstas existen y que éstas son. La ciencia tampoco nos puede decir, ¿no?, si algo es bonito o si algo es bello o algo es feo. Por ejemplo, me gusta mucho el ejemplo que el padre Carreira, ¿no?, daba en sus debates, cuando él explicaba de que la ciencia no lo puede explicar todo. El padre Carreira, ¿no?, un sacerdote católico, él decía que tú puedes con el método científico, ¿no?, mostrar gráficos, mostrar, estudiar la música, pero el método científico no te va a explicar por qué te gusta, por qué te deleitas en ella. El método científico no te va a poder decir si es una música agradable, bonita o no lo es. No nos puede decir eso. Entonces, tampoco nos puede explicar la metafísica. El punto es, hermanos, que estamos en un mundo arrogante, ¿no?, que se ufana de un conocimiento científico. Pero la verdad es que
La ciencia, hermanos y amigos, no nos puede a nosotros establecer un hogar feliz. La ciencia no me puede decir cómo debo amar a mi esposa. La ciencia no me puede decir y enseñar cómo yo debo relacionarme con mi prójimo. La ciencia no me puede decir cómo yo debo administrar el dinero. La ciencia no me puede decir eh, cuáles son el orden de las prioridades de la vida. La ciencia no me puede decir cómo yo debo de criar a mi hijo. No me puede decir ninguna de estas cosas. O sea, de verdad, vivimos en un mundo que se ufana de la ciencia y sí tiene su importancia y su lugar, pero la verdad es que la ciencia no nos puede decir todas las cosas. Sin embargo, tenemos en este libro, la palabra inspirada de Dios, todo lo necesario para la vida y para la piedad. Pero quería compartir esto para que tengamos argumentos acerca de esta pseudociencia que se está viniendo levantando con más fuerza últimamente. Una idea de que solamente a través del método científico podemos adquirir conocimiento. Esto es falso y es una falacia. Quiero concluir recordando unas cosas. El método científico no nos puede a nosotros tampoco decir si Jesucristo resucitó o no resucitó. Para ello nosotros debemos aplicar los métodos de estudio de la historia que se han desarrollado y que se han aplicado. Por ende, decir que la ciencia o que porque nosotros no podemos mostrar científicamente hablando que Jesucristo eh, resucitó de entre los muertos, eso no lo hace, no puede negar la resurrección. Decir que yo no te puedo explicar que Jesucristo resucitó, no puede, por medio de la ciencia, no lo hace un acontecimiento o no niega el acontecimiento o no puede probar de que el acontecimiento no ocurrió. Porque nosotros no podemos utilizar el método científico para esas cosas. No se aplica el método científico para estudiar acontecimientos históricos, sino que se aplica el método de estudio de la historia, el método de estudio legal, que se ha venido aplicando para estudiar a Aristóteles, a Platón, a Cristóbal Colón, para estudiar toda la historia que nosotros tenemos. No se aplica el método científico y por ende, entonces, este es otro argumento. Y es importante, ¿no?, resaltar que el método científico tampoco nos puede decir si algo es moralmente bueno y moralmente malo. Y aquí quiero enfatizar lo que dijo el doctor William Lane Craig, de que por el método científico yo no puedo llegar a la conclusión si lo que hizo la Alemania nazi fue bueno o fue malo. No lo podemos llegar así. Mas Dios escribió su ley en nuestro corazón y por eso nosotros, siendo malos, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Dios nos dio una conciencia. Dios escribió un fuero en nuestro corazón que por eso nos hace ser a nosotros morales. Por eso nosotros emitimos juicio de valores. Por eso nosotros vivimos diciendo si algo es bueno o si algo es malo. Por eso tenemos un profundo deseo muchas veces de que se castigue el mal que nosotros vemos que se comete en el mundo. Pero la ciencia no nos puede a nosotros dar las herramientas para nosotros definir si algo bueno o si algo es malo. Las ciencias naturales nos ayudan a estudiar para comprender la naturaleza. Y cierro con este último argumento que William Lane Craig dijo allí, y es muy importante. Es que la ciencia, bueno, los hombres científicos, los nuevos ateos, quieren utilizar la ciencia y decir que porque el método científico les ayuda a entender algo y a explicar algo, entonces usan eso como argumento para decir que no hay Dios. Es decir, como el método científico explica la gravedad o explica la teoría del Big Bang o el método científico explica, ¿no?, el universo. Entonces, porque el hombre adquiere ese conocimiento y porque el hombre ahora entiende eso, pues ya deja de ser o es un argumento para decir de que ya no existe Dios. El hecho de que tú entiendas algo y lo expliques no quiere decir que, por ejemplo, no existe
no existe el fundador de Microsoft, Bill Gates. Es decir, que yo pueda explicar un ordenador, desarmarlo, volverlo a amar, entenderlo y explicarles los distintos software a una persona de un ordenador, pues eso no va a hacer que Bill Gates desaparezca como el fundador, el inventor y el creador de los ordenadores, del sistema operativo Microsoft. O sea, el hecho de que yo lo pueda explicar no puede decir que Bill Gates ya deja de existir y yo ahora soy el Dios que inventó esto. No, no es así. Y eso es una falacia que cometen muchísimo los nuevos ateos de nuestro tiempo. Es decir, cogen el método científico y porque el método científico existe y quieren automáticamente eh, negar la existencia de Dios porque explican el universo o porque entienden el universo. Esto es una falacia completamente, ¿no? Así que yo espero que este video te ayude a entender un poco más el contexto en el que estamos, ¿no? Cómo la sociedad constantemente se ampara bajo el paraguas de la ciencia para evitar, ¿no? El tema de la fe, evitar a Dios, evitar esto, como que diciendo que la ciencia lo explica todo y yo necesito la ciencia solo para explicar todo. Puedes coger estos argumentos a la hora de evangelizar y si alguien te comienza de una vez a debatir y argumentar de que no necesito esto para entender la vida, aquí tienes algunos argumentos que te pueden ayudar a abrir una conversación evangelística para que luego prediquemos el evangelio. ¿Cuáles son estos? No, 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 mira, la ciencia no te puede explicar si algo es bueno o si algo es malo. La ciencia no te puede explicar lo que pasó hace 2000 años atrás, históricamente hablando. La ciencia no te puede decir si algo es bonito o algo es feo. No puedes aplicar el método científico para eso. Con ese propósito, bajándole la guardia a la persona, pues puedes tener una oportunidad para introducir el evangelio, hablando del argumento moral, ¿no? La ciencia no nos puede explicar si lo que hizo la Alemania nazi fue bueno o fue malo. Y recordar, amados hermanos, que nosotros debemos llevar a las personas al evangelio y que no podemos usar la apologética como un instrumento para debatir y para destruir a la persona, sino para llevarlo a los pies de Cristo Jesús. Espero que el video haya sido edificante. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y que lo compartas con otros hermanos para así edificarnos y fortalecer nuestra fe. Que la gracia y la paz del Señor sea contigo y que tengas un buen día. Hasta luego.